Bien, solamente vamos a grabar esta parte. Es una parte importante para sus programas educativos, donde ustedes, por ejemplo, en la parte de los planes de clase, en la planeación general, en el programa mismo, cuando ponen, por ejemplo, en la parte donde dividen el contenido en unidades, ahí se incluyen también algunas estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, es decir, estrategias didácticas. Así que vamos a hablar acerca de este tema que tiene que ver con la, algunas estrategias y plataformas de trabajo que son útiles para este tiempo de, pues, de educación virtual, ¿no? Que es una cuestión de una contingencia. Generalmente los programas educativos y la mayoría de las clases, creo que eh, en todos los niveles, se han dado de manera presencial, pero bueno, ahorita por las situaciones particulares en las que vivimos, ya nos encontramos más bien en una especie de modalidad en donde predomina lo virtual y nos vamos a ir acercando a la modalidad híbrida. Entonces, lo hemos denominado como técnicas de enseñanza para tiempos turbulentos, digamos, ¿no? Para estos tiempos de contingencia, de virtualidad forzada, y hay que, pues, tener en cuenta estas cuestiones cuando se trata de hacer la planeación de las clases. Entonces, actualmente hay que tener en cuenta que al docente, de hecho, por los planes de estudio y por las tendencias generalizadas en la educación, actualmente al docente se le exige una docencia basada en el aprendizaje. Cuando, por ejemplo, en las escuelas más tradicionales, por ejemplo, cuando ustedes, bueno, cuando sus abuelitos, sus papás incluso iban a la escuela, la docencia estaba más basada en la enseñanza, mientras que actualmente es una docencia basada en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues dependiendo del modelo en el que nos encontremos, las exigencias o las demandas y el protagonismo recae en actores distintos. En la docencia basada en la enseñanza, que es, digamos, un poco un modelo que no sigue, que no ha sido totalmente descartado, pero que está más enfocado o era más predominante en épocas pasadas, la enseñanza es una actividad predominantemente enfocada en el docente. El docente, recuerden, es la persona que enseña, que se dedica a la enseñanza, ¿no? Entonces, el docente era quien mantenía el protagonismo a partir de la oralidad particularmente, y el estudiante pues estaba enfocado en la escucha, en la atención, en tomar apuntes, en la disciplina, etcétera. Esta sigue siendo una parte importante dentro de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, es lo que en este momento estoy haciendo yo, o lo que ustedes hicieron en gran medida hace un momento con sus presentaciones, ¿no? Pero en la escuela tradicional, digamos, era la parte principal, ¿no? El docente era quien realizaba la mayor parte de las actividades. Por otra parte, los modelos educativos actuales, tanto en educación básica como en educación superior, están transitando hacia una docencia basada en el aprendizaje. Seguramente han escuchado hablar del constructivismo, de la teoría del aprendizaje significativo, de esta escuela, de la llamada escuela nueva. Lo vamos a ver en la tercera unidad. Pero en esta etapa, bueno, en este modelo de la docencia basada en el aprendizaje, el docente ya no es nada más quien expone y quien transmite el conocimiento. De hecho, esa es una cuestión importante, ¿no? Algo que ustedes deben entender acerca de la enseñanza es que en estos modelos, enseñar no es transmitir el conocimiento, sino es fomentar la construcción del conocimiento. Esa es la docencia basada en el aprendizaje, donde el docente orienta, guía, apoya al estudiante para que construya el conocimiento. Esto no quiere decir dejarlos exponer. O sea, hace ratito ustedes estaban exponiendo, pero esa es una parte, digamos, de la enseñanza, ¿no? O sea, que ustedes aprendan a exponer es importante en el contexto de este módulo porque ustedes van a desarrollar sus programas educativos y deben aprender a dar clases.
la exposición es una parte importante de ello. Pero para que ustedes aprendan en general los contenidos, pues se utilizan distintas estrategias, distintas metodologías, digamos, que tienen que ver con la interacción, el diálogo, la reflexión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el docente que se enfoca en el aprendizaje de sus estudiantes puede implementar un sinnúmero de estrategias. Y bueno, esta sesión del día de hoy, bueno, esta presentación, vamos a hablar acerca de algunas de ellas. No sé si quieran comentar algo, Gustavo o Eric. Avanzamos entonces. Hay algunas técnicas que están basadas en la enseñanza. Las técnicas basadas en la enseñanza son, por ejemplo, la clase magistral o la conferencia, ¿no? Una clase magistral es como esta que está aquí en el salón, en la imagen, ¿no? Una clase magistral es aquella donde el docente está al frente, como en una especie de auditorio. De hecho, lo hemos visto en algunas, hay algunos salones de este tipo o auditorios, y en algunas universidades existen este tipo de, de espacios arquitectónicos, ¿no? De hecho, de ahí es donde surge la expresión de la cátedra, ¿no? O a las personas que dan cátedra se les llama catedráticos. Un catedrático es aquel que da una clase magistral, ¿no? La clase magistral no es tan interactiva. Una clase magistral es donde el docente está al frente y las personas lo están escuchando y todos poniendo atención. El docente es el centro de atención, en este caso, ¿no? Como aquí lo vemos. Y el docente desarrolla su presentación y el contenido de manera predominantemente oral, aunque podría tener apoyos gráficos como por ejemplo el pizarrón o alguna presentación. En la Facultad de Derecho, sí, yo he visto este tipo de salones también. Lo vi también en la prepa, por ejemplo, cuando yo iba en la prepa. Hay algunos salones así también en la Facultad de Filosofía y Letras, pero no he visto ninguno en la FES Iztacala particularmente, ¿no? Es muy usual esto en algunos espacios. Efectivamente, Derecho, pues es un lugar donde a veces el docente es una gran figura, ¿no? Y tiene mucho que decir y tiene una gran habilidad verbal para exponerlo, ¿no? Es importante y es lo mismo similar a una clase expositiva, cuando presentamos el PowerPoint, cuando tenemos algún tipo de presentación donde predomina la oralidad por parte del docente, ¿no? El estudiante se espera en este caso que sea receptivo, que esté atento. Probablemente posteriormente se pueda dar un espacio de diálogo, de preguntas, etcétera, etcétera, pero no son tan interactivas este tipo de sesiones, ¿no? De predominantemente orales y basadas en la actividad del docente. La expositiva es bueno, la clase expositiva difiere en cierto sentido de la clase magistral o la conferencia, en el que aquí se podría permitir, por ejemplo, un poco de diálogo, un poco de interacción. No sé, por ejemplo, si ahorita yo les hago una pregunta, ¿no? Oigan, a ver, ustedes, ¿qué opinan de las clases expositivas? ¿O les gustan las clases magistrales? Y entonces ustedes empiezan a responder y se empieza a hacer una especie de diálogo, de interacción entre docente y estudiante, pero no es la parte principal, digamos, ¿no? La parte principal es la exposición y podría ser el recurso audiovisual, como la presentación, que sirva como auxiliar. Eh, Pienso que muchas de las clases que hemos tenido han sido en gran medida de este tipo, ¿no? Pero no hemos tenido oportunidad de desarrollar muchos otros tipos de actividades como las que veremos enseguida. Estas son entonces las técnicas basadas en la enseñanza, donde predomina la exposición. ¿Alguna duda, alguna pregunta o comentario? No. No, profe. No. No. Vale, perfecto. Avanzamos entonces. Por otra parte, hay técnicas que están más bien basadas en el aprendizaje, ¿no? Es decir, donde el protagonismo ya no está tanto en el docente, sino en el estudiante.
Y en este caso, particularmente, se trata de distintas actividades donde se le encomienda al estudiante hacer algo en relación a determinado tema. Y el docente lo que hace es moderar, organizar, guiar la actividad del estudiante. Es decir, el estudiante tiene el protagonismo en estas ocasiones, ¿no? A diferencia de las técnicas anteriores. Tenemos varias, ¿no? Aquí las vamos a ir platicando estas distintas técnicas basadas en el aprendizaje. Como vemos aquí, ¿no? La imagen ya no es un docente hablando, sino son estudiantes haciendo algo, particularmente, ¿no? Discutiendo, hablando, resolviendo ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Orientados por el docente. Una de ellas, quizás la más famosa, es el debate. ¿El debate de qué se trata? El debate consiste en que el docente, a partir de un tema particular, que podría ser cualquiera realmente, pero debe ser algún tema que se preste a la discusión, en donde se generen opiniones de alguna manera divididas, y podría ser también un ejercicio un poco de, no de fingir, pero sí de asumir una posición que podría no ser la real, porque es finalmente una técnica didáctica, ¿no? Es una técnica de enseñanza. No es igual que un debate como el que vemos, por ejemplo, en las campañas políticas, ¿no? En las campañas políticas tenemos a López Obrador y a Ricardo Anaya, y cada uno defiende su posición porque realmente están en esa posición. Pero en el debate, ustedes podrían decir, en el debate vamos a tener, por ejemplo, los que están a favor de López Obrador y los que están en contra de López Obrador. A lo mejor ustedes son anti-Obrador, pero en el debate les toca defender a López Obrador, porque se trata de entender los argumentos, de presentarlos, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos de la eutanasia. A lo mejor ustedes están en contra de la eutanasia, pero la idea no es que nos digan realmente cuál es su postura a favor de la eutanasia, sino que aprendan a desarrollar un argumento a favor o en contra de determinado tema, que presenten datos, que presenten evidencias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, el docente organiza equipos y les da instrucciones claras, ¿no? Eric. sí, y bueno, aparte, ¿en qué nos ayuda el debate? Justamente el doctor acaba de decir algo bien importante, a empaparnos de información suficiente o verídica para poder defender nuestra postura. No es basado en un punto de vista muy personal, que muchas veces pensamos que eso es como lo correcto, pero no. Tenemos que justificar, fundamentar el por qué estamos en esta posición, en esta postura, y con eso apoyarnos de cierta investigación previa del tema que vamos a debatir para justamente tener estos argumentos válidos. Entonces, es bien importante tener esta información previa para los debates. Uh-huh. Yo ahorita nada más les voy a platicar brevemente cada una de estas, pero les voy a pasar un documento donde vienen una explicación un poquito más detallada, ¿no? Y bueno, nada más comentar, perdón, Eli. ¿Sí? En este debate hay una persona o un personaje bien importante que es el moderador. El Exacto. moderador igual debe de tener cierta preparación previa sobre el contenido para poder saber qué tanto profundizar y hasta dónde debemos de dirigir el debate. Porque muchas veces he visto que en un debate que han hecho como ejercicios en el salón, dicen, bueno, vamos a hablar sobre la eutanasia y vamos a decir, ¿por qué tú estás en contra? Y dice el moderador, ¿no? ¿Tú por qué estás en contra? Y le dice al otro, ¿y tú por qué estás a favor? Y ya, ¿eso es toda su moderación? Pues no, se trata de que el mismo moderador vaya dirigiendo hacia donde quieren, pues digamos, de alguna forma debatir ciertos puntos de algún tema en particular. Ejemplo, el moderador puede decir, la eutanasia en algunos países como Holanda, Estados Unidos, etcétera, es de manera legal o a través de una ley está legalizado porque pues, tiene ciertos, bueno, empezar a dar un panorama y de ahí decir, ok, desde el punto de vista en la Ciudad de México, consideran que la eutanasia podría ser factible en el sistema de salud actual y ya se nota una gran diferencia a comparación de decir, ¿y tú por qué estás a favor y tú por qué estás en contra, no? Entonces Ajá. nada más era esa parte, que el moderador tiene que ser una persona preparada sobre tal vez un poco el contenido del que se va a abordar, pero a su vez también tener una estructura de preguntas ya estructuradas o previamente estructuradas de saber hacia dónde se va a dirigir el debate.
preguntas o temas de discusión dentro de un tema general. Por eso el moderador en el marco de una clase es el docente, generalmente, ¿no? O sea, ustedes como docentes tienen que fungir como moderadores del debate y fomentar la participación de los estudiantes a favor o en contra de un tema. Y plantear además tiempos, por ejemplo, ¿no? A ver, tienen 30 segundos para plantear su postura, y luego 30 segundos de réplica, y luego, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, definir bien la dinámica de cómo se va a participar. Es decir, no vamos a decir, a ver, hablen de esto, y todo el mundo hablando al mismo tiempo, ¿no? O sea, tampoco eso sería adecuado. Bueno, Correcto. la siguiente técnica es la técnica que denominé el asesor y el asesorado. En este caso también es una especie de juego de rol en donde un grupo de estudiantes asume la posición de especialistas en determinado tema y el otro grupo asume la posición de estudiantes o de personas no especialistas. El especialista son los asesores y los no especialistas son los asesorados. En este caso se trata, por ejemplo, de establecer nuevamente dos grupos similar al debate, donde unos son los especialistas y otros los no especialistas. Y la indicación que se les puede dar, por ejemplo, es, a ver, vamos a hablar acerca de la fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La fotosíntesis es el tema. Entonces, los especialistas deben buscar información, documentarse muy bien acerca de qué es la fotosíntesis y también los no especialistas, porque se va a fingir como una situación de tutoría, donde a partir del diálogo los asesorados plantean dudas o incluso podrían fingir y decir cosas hasta disparatadas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la fotosíntesis, un asesorado podría decir, bueno, yo escuché que la fotosíntesis es un proceso que tiene que ver con los rayos gamma que se emiten desde el sol, que además provocan como una especie de radiación y mutación entre los animales que los hacen como que generan superpoderes. Y entonces, como diciendo cosas tontas o disparatadas o erróneas de manera intencional para que los asesores los corrijan y vayan orientando la construcción adecuada del conocimiento. De eso se trata la tutoría, ¿no? Es como una función de tutoría, donde el asesor tiene que enseñar algo a partir del diálogo y corregir los errores que se vayan presentando. Con una buena moderación y buenas indicaciones, esta es una técnica que puede ser muy útil y hasta divertida en ciertos sentidos, ¿no? La técnica de la zona de desarrollo próximo. En esta, pues habría que retomar un concepto de Vygotsky, es un autor que vamos a ver más adelante, constructivista ruso, Lev Vygotsky, que dice que hay lo que se le denomina la zona de desarrollo próximo. Este es un concepto que nos dice que las personas tienen un potencial de desarrollo. Digamos, imaginemos una gráfica de barras, ¿no? La persona puede desarrollarse hasta cierto potencial, pero en determinado momento de su vida no está al máximo de potencial, sino está a un nivel, digamos, medio o bajo o más o menos alto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las personas van a alcanzar o van a desarrollarse de manera más adecuada y van a aumentar su nivel de desarrollo actual si están conviviendo con gente que tiene habilidades o conocimientos mayores respecto a determinado tema. Por el simple hecho de convivir, de trabajar juntos, de interactuar, las personas van aumentando su desarrollo. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso del entrenamiento en algún deporte, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Los niños de 5 años tienen cierta potencialidad por su edad, pero muy pocos de esos niños de 5 años están al máximo de su nivel. Pero si los ponemos a entrenar con niños de 8 años, esos niños de 8 años ya tienen un nivel un poquito mayor que los niños de 5 años. Entonces los ponemos a competir, los ponemos a correr, los ponemos a patear la pelota con ellos, a que platiquen, a que convivan, a que entrenen juntos. Y por el simple hecho de estar conviviendo con niños mayores, los niños de 5 años van aumentando su nivel de habilidad y de conocimiento en el fútbol.
A su vez, los niños de 8 años pueden convivir y entrenar con niños de 10 y los de 10 con los de 12 y así progresivamente y van aumentando su nivel, ¿no? Esa es la zona de desarrollo próximo. La técnica, ¿sí, Eric? Sí, bueno, va enfocado, sí, a la parte del desarrollo motriz, pero también a la parte del desarrollo intelectual. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, muchos docentes ocupan en el sentido de que algún estudiante que tenga un desarrollo o una habilidad para aprender, por ejemplo, matemáticas con mayor facilidad, apoye a un estudiante o a un compañero o hagan equipo con un compañero que se le dificulte, ¿no? Y de alguna forma esta persona que se le dificulta notará algunos tips, notará algún desarrollo de habilidad que la persona que tiene un poco más de desarrollo para ciertas funciones, pues pueda tener un aprendizaje más óptimo. Entonces, mucho de lo que se ocupa como técnica de desarrollo próximo es hacer estos equipos en personas que tienen una habilidad mayor en una cierta área con alguien que tiene una habilidad menor en esa parte intelectual y pues bueno, en conjuntamente poder, no que la persona que tenga mayor desarrollo baje su nivel, sino que al contrario, al momento de ayudar a alguien más, potencializar su nivel, porque acuérdense que una persona cuando enseña algo, quiere decir que perfecciona ese conocimiento. Entonces, al enseñárselo a alguien más, pues podría él mismo ayudarse y ayudar a alguien más, ¿no? Eso es como un poco de la técnica de desarrollo próximo. Uh-huh. Ahora hay una técnica que se puede usar o una dinámica de grupo para hacer este tipo de ejercicio de desarrollo próximo. Por ejemplo, tenemos un tema que puede ser, no sé, en este caso podría ser la definición de la educación, digamos, ¿no? Definición de la educación de distintos autores. Recordarán este tema en algún momento, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio y podemos dividirlo en varios subtemas y hacer pequeños equipos, tal vez de 2 o 3 personas, que por ejemplo, a ver, ustedes van a estudiar la definición de Kant, ustedes van a estudiar la definición de Aristóteles, ustedes la definición de, etcétera, etcétera, ¿no? Si le vamos dando un tema específico o un subtema específico a cada pequeño equipo. Y esos pequeños equipos tienen que discutir, analizar, buscar información, etcétera, hasta que digamos que se vuelven expertos en ese subtema. Por ejemplo, ese pequeño equipo de 2 o 3 personas ya se volvió experto en la definición de la educación de acuerdo a Kant. Y otro equipo es experto en la definición de acuerdo con Aristóteles. Y otro equipo es experto en la definición de acuerdo con Carlos Marx. Luego esos pequeños equipos se descomponen y formamos equipos grandes con al menos un integrante de cada equipo inicial. O sea, ahí va a haber un experto en Kant, un experto en Marx, un experto en Aristóteles, un experto en Durkheim, un experto en etcétera, 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 ¿no? Y todos ellos tienen que enseñarle a los demás lo que aprendieron en su pequeño equipo, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, todos al final terminarían teniendo información y teniendo cierto conocimiento que ya no sería tan pequeño de todos los autores. Primero iniciaron estudiando uno solo y luego eso se lo enseñan a todos los demás integrantes de su mismo equipo que además son expertos en otro de los autores. Algo así puede ser este ejercicio de la técnica del desarrollo próximo, de la zona del desarrollo próximo. Luego sigue el Philips 66. ¿Quieres explicar el Philips 66, Eric? A ti, lo sabes, ¿no? Bueno, este Philips 66, pues está denominado así por su autor, pero realmente lo que se requiere o lo que se intenta hacer con este 6x6 es que se manejen en tiempos de 6 personas, de ser posible, no necesariamente deben de ser 6, pero esa es la intención. ¿En qué consiste entonces lo siguiente? Hacer equipos, por ejemplo, de 6 personas. Si somos 30, podríamos ser 5 equipos de 6 personas, un ejemplo. Cada de estos equipos trabajar o previamente ya haber hecho una investigación sobre algún tema en particular, sacarlo durante 6 minutos entre todos y a su vez dar una conclusión o una presentación de 6 minutos.
¿Eso a qué nos ayuda? A tener un tiempo controlado para una actividad específica y no empezar a platicar y a platicar y a platicar y de repente ya se van las horas, ¿no? Entonces, la intención de este Philip 66 es que se haga algo durante 6 minutos y se presente en 6 minutos. Es un ejemplo, pueden ser en más tiempo o en menos tiempo. Lo que también puede tener una variación este Philip 66 es que, por ejemplo, si tenemos 5 equipos de 6 personas, cada persona, o bueno, cada equipo, platicar durante los 6 minutos este tema o este contenido y hacer experto a una persona. Esta persona se va a ir al término de los 6 minutos al otro equipo y durante 6 minutos les va a explicar lo que él es experto, sobre qué tema y sobre qué es importante saber sobre ese contenido. Y así se va a ir con cada uno de los equipos hasta regresar con su propio equipo. Una vez que ya hayan regresado los compañeros que se fueron, todos los demás van a conocer todo lo que los demás equipos hablaron sobre el tema y van a platicarle a esta persona para volver a retroalimentar lo que es importante de cada uno de sus contenidos y pues bueno, al final dar una conclusión durante 6 minutos, ¿no? Entonces, es un ejercicio que es un poco dinámico por el tiempo controlado para que las personas sepan resumir lo importante de un contenido lo más que se pueda en este tiempo, ¿no? Entonces, es padre, es bonito, es dinámico y pues bueno, aprenden mucho porque son muchos temas los que se abordarían en esa misma dinámica de trabajo. Ujú. Sí, así de manera muy resumida, 6 equipos discuten 6 temas durante 6 minutos y luego presentan sus conclusiones. ¿Y qué hace el docente? Moderar, ver el tiempo, definir los temas, o sea, el docente tiene que prepararse antes, ¿no? Tiene que definir, a ver, este es el tema que se va a discutir, o por ejemplo, tener un tema general y luego dividirlo en seis aspectos diferentes para que no todos los equipos discutan lo mismo. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, o bueno, un ejemplo que yo puse aquí en el texto que les voy a compartir, podrían ser las 6 dimensiones de la práctica docente, ¿no? El docente puede empezar diciendo, a ver, tenemos la práctica docente que se divide en 6 dimensiones y luego haces una muy breve exposición del tema como docente y les dices, a ver, ahora vamos a hacer 6 equipos y cada equipo va a discutir una de las 6 dimensiones durante 6 minutos. Y luego, al término de los 6 minutos, presentan sus Sí. conclusiones generales, ¿no? Y luego el docente ya puede hacer un cierre o pues, continuar con otra actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así. Ujú. Bueno, Bueno. dramatización secreta. La dramatización secreta, ¿de qué se trata? Bueno, esta se utiliza cuando estamos trabajando un tema que tiene aplicaciones en escenarios o situaciones de la vida cotidiana y que podría además tener muchos subtemas, categorías o clasificaciones. O sea, temas que uno dice, bueno, esto sí sucede, ¿no? En la vida cotidiana. Y de lo que se trata es hacer como una especie de sociodrama muy chiquito, donde al equipo que va a hacer la dramatización, el docente le va a dar un subtema o una situación relacionada con el tema general, de lo cual el grupo ya debe tener cierta información, pero se lo damos en secreto, ¿no? No sé, por ejemplo, ustedes van a actuar acerca de el debate, por ejemplo, ¿no? Tenemos estos temas que están aquí, ¿no? Ustedes actúen algo en donde no digan que es un debate, pero que se note que es un debate. Y el resto del grupo tiene que, digamos, deducir cuál es la situación que están actuando. Puede ser con mímica o puede ser hablado, pero no decir lo que están actuando. De hecho, hay ciertos juegos de mesa que se tratan un poquito de esto, ¿no? Entonces, el resto del grupo adivina lo que están presentando los actores. Y luego ya el docente puede ir haciendo como una conclusión, un diálogo, una reflexión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Por igual se ejemplo, me los ocurre, 4 pilares de la educación. Así, Eric. Ajá. se me ocurre igual ver algún tipo de teoría, algún tipo de, pues sí, teoría educativa, por ejemplo, que hagan una dramatización sobre una característica constructivista, otro equipo sobre una característica en la educación basada en el conductualismo, etcétera, ¿no? Y pues Ajá. bueno, con eso los demás identifican, ese es de la teoría de Lev Vygotsky, ese es de la teoría de Auswell, es de la teoría, etcétera, ¿no? Entonces eso podría no ser.
Ustedes lo pueden utilizar también, pues, para algún tipo de contenido que vayan a abordar en su programa educativo, dramatizarlo de alguna forma, digamos que es como un sociodrama, ¿no? Pequeñito, Ujú. pero que tiene un fin educativo o un fin de que las demás personas identifiquen qué es lo que ustedes están haciendo. Sencillo. ¿De qué se trata? Sí, o sea, quien actúa debe entender eso que está presentando. Y los que no están actuando en ese momento, sino están adivinando, también deben entender qué es lo que están presentando, ¿no? Entonces, es importante que ya se tenga información previa. No pueden adivinar ni actuar cosas que no conocen, ni los estudiantes, ni los que están como espectadores, ni los que están como actores. Así que ya sea una lectura, ya sea una exposición, una discusión, una lluvia de ideas, algo se tiene que hacer antes de poder hacer esta técnica de la dramatización secreta. Trabajo en equipo con cuestionarios o tareas específicas. Bueno, esto lo han hecho muchísimas veces, ¿no? El profesor va a organizar equipos de trabajo y a cada equipo le va a entregar una pregunta de un cuestionario o le va a encomendar una tarea en específico. Por ejemplo, una tarea en específico puede ser sintetizar una idea, construir un concepto, analizar un caso o cualquier cosa por el estilo, ¿no? No, por ejemplo, los casos clínicos, ¿no? A cada equipo le damos un caso clínico diferente y deben de resolverlo, deben de construir un diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cada equipo debe tener una pregunta o asignación distinta al resto de los equipos, pero la idea es que se fomente la reflexión y el análisis, o sea, no podemos darles preguntas que sean de verdadero y falso o de opción múltiple, porque eso es muy sencillo de hacer, ¿no? Nos vamos a tardar 10 segundos en el trabajo. Deben ser preguntas que fomenten la reflexión, la discusión, el análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a otorgar un tiempo para que cada equipo desarrolle la actividad, para que todos desarrollen la actividad y finalmente en una sesión plenaria presentar los resultados. El profesor debe apoyar el trabajo grupal, es decir, ir grupo con grupo viendo, a ver, ¿ustedes cómo van? ¿Qué dificultades tienen? ¿Ya lo resolvieron? Si se están equivocando, los orientamos para que lo hagan bien. Y finalmente, pues, se discute en general y se sacan conclusiones generales, ¿no? Bien, esto es en cuanto a preguntas o tareas específicas, como habíamos dicho, ¿no? Y la mesa redonda. La mesa redonda es como ustedes lo han visto tal vez en mesas de discusión, como conferencias, donde se reúnen grupos de especialistas a discutir algo. No sé, por ejemplo, reunimos una mesa de especialistas en torno a las vacunas para el COVID, ¿no? Y uno es epidemiólogo y el otro es de salud pública y el otro es un médico general y el otro es un comunicólogo y el otro es un político y cada quien habla del tema respecto a desde su campo de especialidad, ¿no? Entonces vamos a hacer algo similar, ¿no? Organizamos equipos de trabajo, les damos un tema a discutir enmarcado en el tema general de la clase y cada equipo tendrá que documentarse en torno al tema que les tocó y organizar un panel o mesa de discusión a partir de reglas de participación que fueron definidas previamente. Y lo vamos a hacer de manera como formal, digamos, ¿no? Cada equipo va a pasar al frente, en este caso en un salón de clases, podría ser aquí en Zoom, por ejemplo, hacer estas salas de discusión y luego a cada equipo le damos un tiempo para que colocados en la parte principal de la sala o en un salón de clases, por ejemplo, al frente, sentados en sillas o en este caso en Zoom, dándoles el tiempo adecuado para que lo hagan, discuten el tema frente al grupo de manera ordenada. Finalmente, podemos hacer preguntas o un diálogo entre el público y los expositores, es decir, fingir una conferencia en su modalidad de mesa de discusión, ¿no? Bueno, ¿alguna duda o pregunta respecto a estas técnicas? Como pueden ver, el docente siempre funge una labor de coordinador, de moderador o de asesor en el caso de cuando se trabaja en equipo, ¿no? Pero los que realizan la actividad principalmente son los estudiantes.
no el docente. Quien habla, quien discute, quien busca el tema, quien hace conclusiones, quien hace análisis, es el estudiante. Ujú. Por eso son técnicas basadas en el aprendizaje. Sí, exacto, y todas deben de tener esa intención, ¿no? Deben de tener una planeación, una coordinación, un tiempo determinado, un espacio, etcétera. No Ujú. nada más es eh, decidir que vamos a hacer un Philips 66, por ejemplo, y nada más tengo 4 personas a mi cargo. Entonces, no le veo el chiste a planear un Philips 66 si nada más tengo 4 personas. Tal vez me serviría más hacer una mesa redonda, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, platicarlo sobre algún contenido en específico. Entonces, acuérdense, analizar su población, las estrategias con las que ustedes cuentan o saben o conocen y saber cuáles se pueden adecuar muchísimo mejor a los tiempos y, pues bueno, recursos materiales, humanos, financieros que tengan. Sí, algunas de estas requieren, o sea, también hay que analizar el grupo, ¿no? Si es un grupo grande, podemos hacer Philips 66, técnica de desarrollo próximo, asesor asesorado, etcétera, ¿no? Si son grupos más pequeños, podría ser trabajo en equipo, debate, mesa redonda, etcétera. Pues depende, ¿no? De las características del grupo. A lo mejor tienen grupos muy participativos, muy implicados y cualquiera de estas sirve, pero hay otros grupos donde son muy apáticos, donde no participan, donde no hablan, y a lo mejor les decimos, a ver, vamos a hacer la dramatización, y nadie quiere, ¿no? O lo hacen así muy apática, de manera muy apática, muy simple, y pues realmente no nos va a funcionar. Hay que saber interpretar quiénes son nuestros estudiantes y qué están dispuestos a hacer, ¿no? Correcto. Bien. Hay otro tipo de estrategias que son los organizadores gráficos de la información. Aquí tienen una doble función. Por una parte, podría ser que el estudiante organice la información para que la, para que la puedan aprender, o sea, como estrategia de aprendizaje. O bien que el docente organice la información para presentarla ante el grupo. Por ejemplo, la presentación, ¿no? Si ustedes la hacen, es una estrategia de aprendizaje. Pero en este caso, esta presentación, por ejemplo, la hicimos nosotros como técnica de enseñanza. Así que hay varias, ¿no? Los mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros sinópticos, diversos millones de tipos de esquemas, presentaciones, etcétera. Creo que en esto Eric sabe muchísimo más que yo. Pues bueno, realmente eh, todo está les voy a pasar ahorita igual un libro donde pueden encontrar infinidad de estos organizadores gráficos, muchos de los que han hecho actualmente o que van a encontrar en estas bibliografías que les voy a pasar, tienen nombre o figuras que se asemejan a, pues digamos, a objetos de la vida cotidiana y que con ello se pretende que nosotros al relacionar el contenido con esta figura o este objeto que nos llamen a nosotros la atención, podamos mejorar el aprendizaje sobre el contenido que queremos. Ejemplo, hay unos mapas que se llaman mapas de agua mala o mapa tipo medusa, ¿no? Y tiene la forma de una medusa y el tema principal va en donde va la cabecita de la medusa y cada uno de los tentáculos tiene una característica sobre ese tema, ¿no? Entonces la intención es hacerlo llamativo, hacerlo dinámico y que ustedes puedan organizar conforme, pues mejor ustedes consideren los diferentes mapas, la información que a ustedes les guste. Entonces ahorita les voy a mandar un par de bibliografías donde van a encontrar infinidad de estos, pues digamos, recursos didácticos para organizar la información y pues bueno, sean de su apoyo y su agrado. Por Muy ejemplo, el bien. mapa tipo sol, aquí dice Hilda, pues sí, la intención es que sea un sol, en donde el centro del sol sea el tema principal y cada uno de los rayos, pues bueno, tenga que ver con una característica de este tema, ¿no? No sé si ustedes recuerdan un mapa que se llama de Ishikawa, ese lo utilizaban mucho en la materia de biología en la preparatoria, que era un organizador de laboratorio para ciertas características que se llevaran a cabo. El mapa de UV, ¿no? De la UV, igual tenía que ver con mucho de las prácticas de laboratorio, y pues bueno, infinidad, ¿no? Que tienen como figuras, pues mira, dice, hay uno que parece el de pescado, es ese, el de Ishikawa se llama. Bueno. Muy bien.
pues ya los exploran, hay muchísimos y los pueden usar, como les digo, para que dejen una tarea a los estudiantes, que organicen la información, o ustedes hacerlo como docentes también, ¿no? Avanzamos. Ahora, en este modelo educativo en donde nosotros nos encontramos, vamos haciendo como una transición forzada de la educación presencial a la modalidad virtual. Así que hay que discutir un poco acerca de la sincronía y la asincronía. La educación presencial en el salón de clases siempre es sincrónica porque todo sucede en el mismo tiempo, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, eso es sincrónico. Y lo asincrónico es cuando, por ejemplo, el docente realiza una acción y los estudiantes no necesariamente están ahí presentes o están haciendo la misma acción de aprendizaje al mismo tiempo. No sé, por ejemplo, si yo les dejo hay un Kahoot, en el Kahoot se ve, ¿no? Hay una modalidad de Kahoot que es sincrónica, como lo que han hecho aquí, pero hay otra asincrónica, donde ustedes hacen su Kahoot, hacen una liga y se la pasan a los estudiantes y los estudiantes la responden cuando quieran, ¿no? O tal vez no cuando quieran, les dicen, bueno, tienen todo el día de hoy, o hoy y mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se conectan en distintos momentos. O por ejemplo, les decimos, bueno, van a realizar una actividad, yo les paso las instrucciones, les doy los materiales, etcétera, etcétera, y ya ustedes la responden y la suben su evidencia a la carpeta, al aula virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la clase, digamos, asincrónica. La educación a distancia, no sé si ustedes tengan alguna experiencia de educación a distancia, pero la educación a distancia es predominantemente asincrónica. Por ejemplo, ustedes pueden tomar un diplomado, un curso o incluso un posgrado que son a distancia y que rara vez tiene uno este tipo de interacción cara a cara en el mismo espacio, en el mismo tiempo-espacio, digamos, ¿no? Como la clase de Zoom, sino que hay un aula virtual, una aula virtual donde el docente dice, a ver, estas son las lecturas, estos son los videos, estas son las tareas. Y ustedes tienen que ver por su propia cuenta las lecturas, tienen que ver los videos y tienen que hacer las tareas. Y el docente, y las suben, ¿no? Suben sus evidencias a una plataforma. El docente las va revisando y las revisa realmente cuando quiera o cuando pueda, ¿no? Y entonces les da retroalimentación y esa es la especie de diálogo, ¿no? A partir del correo electrónico, del aula virtual, de un chat asincrónico, etcétera. Y así se va generando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La sincronía es más usual de la clase física y en este caso, por ejemplo, cuando tenemos videoconferencias, porque no nos podemos desprender todavía de de las tradiciones que tenemos de estar en un salón de clases. Sí, de hecho es lo que nos pasó a muchos maestros, por ejemplo, no estamos acostumbrados a la educación a distancia, que pensamos que educación a distancia, o se piensa que la educación a distancia es estar todo el tiempo en una sesión de Zoom frente a los estudiantes, porque eso es lo que hacemos en las clases presenciales, ¿no? Estamos todo el tiempo con los estudiantes de 7 de la mañana a 1 de la tarde, teniendo algunos recesos, y esto es lo que nosotros llevamos a nuestros domicilios en esta situación que pasó de la pandemia, pero no. La educación a distancia tiene, como comenta el doctor Elío, otro enfoque asincrónico y que la mayoría del tiempo únicamente se ven las sesiones sincrónicas para retroalimentar algún tema en particular o para resolver dudas de los contenidos que se hayan dejado en las actividades, en las plataformas que puede utilizar alguna institución, como lo es Moodle, como lo es Edmodo, por lo que es Blackboard, perdón, etcétera, ¿no? Entonces, no confundamos la educación sincrónica como educación a distancia necesariamente. Aquí tenemos algunos, ¿no? Plataformas con usos educativos. Asincrónicas, puede ser, por ejemplo, Classroom, lo han usado, Microsoft Teams. Bueno, aquí algunas de estas tienen ciertas funciones que sí son sincrónicas, ¿no? Por ejemplo, Microsoft Teams permite hacer videoconferencias de trabajo que son sincrónicas, es decir, son semi-asincrónicas. Edmodo, no sé si alguna vez lo han escuchado, las aplicaciones de Google Drive, como por ejemplo las carpetas, los documentos colaborativos, pueden estar trabajando al mismo tiempo o no,
¿no? O sea, si uno hace un avance a las 3 de la tarde, alguien más puede meterse a las 4 de la mañana y seguir trabajando en el documento y ahí quedan guardadas las cosas, ¿no? Entonces, Facebook también tiene este calidad de ser semiasincrónica porque pueden ver el video en vivo o lo pueden ver diferido, le pueden poner pausa, le pueden adelantar, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de plataformas podríamos ya llamarlas como semi-asincrónicas, porque algunas cosas sí son sincrónicas. Sincrónicas son Google, Zoom, Google Meet, Jitsi, StreamYard, es decir, básicamente las de videoconferencia o chat. Te faltó Y, Skype y mira, ya nadie la usa. bueno, Skype sí también es una plataforma de llamadas y videoconferencias. Y pues eso es todo. Eso es todo de respecto a esta actividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. No, profe. Les acabo de mandar los 2 libros que tengo aquí digitales a la mano para que les den una ojeada y de ahí puedan sacar sus estrategias para sus actividades, eh, tanto para de enseñanza como de aprendizaje, entonces para que tengan esa herramienta a la mano. Bueno, voy a detener la grabación y voy a subir este video a YouTube para compartírselos y que lo puedan volver a consultar. Los documentos, pues cuando se recupere WhatsApp, también se los mandamos, la presentación, la explicación de las técnicas. Pero bueno, esperemos a que se restaure